Hola, continuando con el estudio de la termodinámica, hay dos conceptos que suelen confundirse y utilizarse indistintamente, y esto es un error. Nos referimos a los conceptos de temperatura y calor. Vamos a definir cada uno para poder diferenciarlos. El concepto más singular en termodinámica es el de temperatura, ya que el de energía es común encontrarlo en otras ramas de la física. Inicialmente podemos decir que la temperatura se asocia a las nociones de frío y caliente. Al ser esto una cualidad subjetiva, no nos es tan útil para su definición. La temperatura es una magnitud fundamental del sistema internacional. Recordemos que el sistema internacional presenta 7 magnitudes fundamentales. La temperatura es una de ellas y se define como el grado de agitación que presentan las partículas que componen un cuerpo. Veamos esta simulación. Podemos ver que a mayor temperatura, mayor es la velocidad que tienen las partículas. Acá inicialmente está frío, las partículas están relativamente lentas. Ahora le ponemos calor y observemos el termómetro. La temperatura comienza poco a poco a subir y también observamos que las moléculas comienzan a moverse cada vez más rápido. Esto nos implica que para una misma sustancia, cuanto mayor es la temperatura, mayor es la velocidad de las partículas que la componen. Esta es una manera de definir temperatura. Otra definición de temperatura está asociada a los siguientes conceptos. Primero tenemos el de contacto térmico. Dos objetos están en contacto térmico entre sí si pueden intercambiar energía entre ellos. Supongamos que tenemos dos objetos, uno caliente y uno frío. Si estos logran intercambiar energía entre ellos, existirá contacto térmico. El otro concepto que vamos a ver es el de equilibrio térmico. Es una situación en la que dos objetos en contacto térmico uno con el otro dejan de intercambiar energía por el proceso de calor. De nuevo, tenemos dos cuerpos, uno caliente y uno frío, que se encuentran en contacto térmico. Durante este proceso, el cuerpo más caliente tiende a enfriarse y el cuerpo más frío tiende a calentarse. Después de un rato, vamos a tener esta situación. Ambos cuerpos van a dejar de intercambiar energía entre ellos porque ambos se van a encontrar a la misma temperatura. Y esa es la definición. La propiedad que determina si un objeto está en equilibrio térmico con otros objetos es la temperatura. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si sus temperaturas son iguales. La ley cero de la termodinámica. Para enunciarla, pensemos lo siguiente. Dos sistemas aislados del exterior, a estos sistemas les vamos a llamar A y B, se colocan en contacto térmico prolongado a través de una superficie diatérmana y luego alcanzan el equilibrio térmico. Entonces decimos que ambos tienen la misma temperatura. Observamos que la pared naranja es una pared aislante o adiabática y la pared que es verde es una pared diatérmana o conductora. Por lo tanto, los cuerpos A y B, aunque no están en contacto físico uno con el otro, se encuentran en contacto térmico porque pueden intercambiar energía a través de esta pared. Después de un rato prolongado van a llegar al equilibrio térmico. Luego, si A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer sistema llamado C, entonces vamos a decir que están también en equilibrio térmico entre sí. Acá en la figura observamos que tanto A como B se encuentran separados por una pared adiabática. Eso significa que entre ellos no hay intercambio de energía, pero tanto A como B están separados por una pared diatérmana o conductora con un tercer sistema C.
Si ambos logran estar al mismo tiempo en equilibrio térmico con C, pues van a estar también entre ellos en equilibrio térmico. La ley cero de la termodinámica no es una deducción lógica, sino un hecho experimental. Una clara aplicación de esta ley es el uso del termómetro para medir la temperatura. Un termómetro no mide nuestra temperatura, sino su propia temperatura. Al ponerlo en contacto térmico con nosotros, luego de un rato llegamos al equilibrio térmico y al leerlo estamos leyendo su temperatura, que es igual a la nuestra, y así podemos saber nuestra propia temperatura. Y ya que estamos mencionando los termómetros, vamos a definir a los termómetros como los instrumentos que se utilizan para medir la temperatura. Estos instrumentos se basan en la variación de propiedades físicas de los cuerpos o sistemas que cambian al variar la temperatura. Dichas propiedades físicas que cambian al variar la temperatura se llaman propiedades termométricas. Entre estas tenemos el volumen de un líquido. Cuando varíe la temperatura, puede variar el volumen de un líquido. Y esto se utiliza, por ejemplo, para tener los termómetros de vidrio, que resulta ser el más común de los termómetros. Este consta de un depósito de vidrio y un tubo. Este espacio se llena con un líquido que puede ser alcohol o mercurio u otro líquido. Al variar la temperatura, varía el volumen y el líquido asciende por el tubo que está asociado a una escala. Otra propiedad termométrica es la longitud de un sólido. El uso de esa propiedad termométrica lo observaremos en el caso de los termómetros bimetálicos. Estos se fundamentan en que cuando las varillas metálicas se calientan, se expanden. Más adelante vamos a ver detenidamente este fenómeno llamado dilatación. Si se mantienen dos metales diferentes como el latón monel o acero y una aleación ferro-níquel o invar, laminados conjuntamente, se puede armar el termómetro así, con un tubo en cuyo interior está colocada una espiral helicoidal bimetálica soldada por un extremo a la parte inferior del tubo y por otra a una varilla de transmisión que a su vez se conecta a una aguja. Al variar la temperatura, la espiral se enrolla o desenrolla sobre sí misma, moviendo la aguja que señala una escala. Otra propiedad termométrica es la presión de un gas a volumen constante. El termómetro de gas a volumen constante es un termómetro cuya sustancia termométrica es un gas que puede ser aire y cuya propiedad termométrica es la presión, es decir, la propiedad que va a variar al variar la temperatura será la presión. Cuando se eleva la temperatura del gas, este se expande, obligando al mercurio a bajar por el tubo A y subir por el tubo B. Al manipular manualmente el tubo B elevándolo, puede hacerse que el nivel de mercurio en el tubo A vuelva a la marca de referencia que hemos llamado E, y de este modo el gas se mantiene a volumen constante. La altura de la columna de mercurio indica la presión del gas y a partir de ella podemos calcular la temperatura. Otra variable termométrica es la resistencia eléctrica de un conductor. En este caso, lo que varía con la temperatura es la resistencia y se puede encontrar la dependencia entre la resistencia y la temperatura utilizando esta ecuación. Finalmente, otra propiedad termométrica es el color de un objeto. Más que el color, la longitud de onda. Por ejemplo, tenemos el llamado pirómetro infrarrojo. Este capta la radiación espectral del infrarrojo invisible al ojo humano y puede medir temperaturas inferiores a los 700 grados centígrados. Le invitamos a continuar revisando el material.